La atención de todo el mundo está focalizada en Asia Central, en el Asia Central, específicamente en Afganistán, en donde ayer los talibanes ocuparon Kabul y reasumieron el poder político, lo que plantea un sinfín de problemas que van desde lo humanitario hasta la geopolítica. En tanto, los norteamericanos completaban su retirada en menos de una semana, sí. Fíjense, en menos de una semana los talibanes se hacían con el poder y retornan 20 años después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hoy es un gusto compartir nuevamente con Richard, es uno de los analistas más importantes en materia internacional, más destacado de nuestro grupo. Estoy seguro que eso también lo diría si estuviera acá, el señor Augusto Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Muchísimas gracias por los conceptos, mi querido Benjamín. Un placer estar nuevamente aquí con un tema que nos apasiona, en verdad, analizar un poquitito lo que pasa a nivel internacional y un tema que es excluyente en los últimos días, el caso de Afganistán. Pero ¿qué te parece si hacemos el reconocimiento de campo? El régimen talibán se asienta nuevamente en Afganistán y hace temer un recorte de derechos y libertades que podría afectar principalmente a las mujeres, poniendo nuevamente a este país en el foco de tensiones geopolíticas. Los talibanes aprovecharon la salida de Estados Unidos para tomar la capital, Kabul, e ir avanzando a otras ciudades, atacando a las fuerzas de seguridad afganas y a la población civil. El talibán declaró la victoria después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonara el país y su gobierno colapsara. Un escenario complejo el que se presenta en Afganistán, un país bastante complejo, por cierto, bastante complicado, no solamente ahora, esto viene de hace muchas décadas, Benjamín. Y es difícil de entender, hay cuestiones culturales, religiosas de por medio, mucha geopolítica, muchos antecedentes. Es una nación que fue un territorio, una región que fue conquistada, ocupada por todos los imperios o por distintos imperios en diversas etapas de su historia. Hoy contábamos 7 ocupaciones grandes, además de otras guerras y escaramuzas. Para hablar de esto, Richard, estamos en comunicación con Andrés Repetto, un colega argentino, experto en temas internacionales. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Muchas gracias por acceder a ella. Bueno, Andrés, comentábamos justamente este nuevo escenario que se presenta en Medio Oriente, sobre todo con la irrupción del talibán, esta vuelta al poder. Pero para la sociedad afgana, básicamente, ¿qué significa que estos radicales talibanes retornen al poder en este país? Bueno, mirá, está terminando una etapa de una guerra que ha sido muy larga, 20 años de ocupación estadounidense, conjuntamente con otras fuerzas internacionales, pero principalmente los Estados Unidos. Recordemos, esto sucede porque ahí estaba Osama Bin Laden, supuestamente la teoría oficial es que fue el cerebro y el organizador de los atentados del 11 de septiembre, por eso la comunidad internacional apoyó a Estados Unidos hace 20 años en la búsqueda de Osama Bin Laden. Esa búsqueda llevó a la invasión y a la ocupación. Pasaron 20 años, hace mucho tiempo que Estados Unidos está tratando de ver cómo salir de esta encrucijada, y creo que lamentablemente para Estados Unidos, digo, esto ha sido una derrota militar, hoy lo es por estas horas una derrota también en lo que es imágenes, porque estamos viendo imágenes tremendas, ¿no? De gente que cae de los aviones militares de los Estados Unidos, que se agarran al fuselaje pensando que quizás así puedan salir. Estamos viendo ahí imágenes de lo que está pasando y claramente hay decenas de miles de personas que recuerdan lo que pasó en Afganistán cuando gobernaban los talibán. Yo no sé, la verdad, es con qué gobierno talibán nos vamos a encontrar, ¿no? Es decir, cuando se pensaba que iban a entrar a sangre y fuego a Kabul, dijeron, bueno, no. Evidentemente las fuerzas afganas, mucho menos preparado que la propaganda que tenían, incluso por parte de los Estados Unidos, prácticamente se rindieron, entraron a Kabul. El presidente, cuando se decía que estaba caminando por los jardines del palacio, ya estaba refugiado en un país vecino. Y bueno, esta gente que vemos hoy colmando el aeropuerto de Kabul,
con tropas internacionales que siguen entrando para sacar a miles y miles de personas fuera del país, recuerdan el terror de lo que fue el gobierno talibán, ¿no? Con una visión totalmente radical del Islam, una visión que el Islam no ampara y que ha sido criticado obviamente a nivel internacional. Pero la verdad es que la pregunta es, bueno, ¿cómo van a gobernar si van a tener una idea diferente o unos movimientos diferentes a los que tuvieron hace tantos años? Y en todo caso ver cómo empieza a reaccionar la comunidad mundial, ¿no? Estamos en un escenario diferente que el de hace 20 años. Por ejemplo, hay países, vos hablabas de geopolítica recién, hay potencias que estarán intentando ocupar ese espacio en el tablero de ajedrez que es Afganistán, que está dejando Estados Unidos. Hablo de países como Rusia, como China, seguramente como Irán, Pakistán, que siempre ha jugado un rol, pero bueno, la imagen que estamos viendo ahora en pantalla realmente es de ciencia ficción. Creo que la derrota para Estados Unidos es doble, ¿no? Yo creo que acá hubo un pésimo cálculo de los generales de los Estados Unidos que le deben haber dicho a su presidente, todavía tiene determinado tiempo para la retirada, y se vieron en esta situación que evidentemente nadie calculó. Qué bien graficás este tema de lo simbólico que son estas personas aferradas al fuselaje de un avión que está por levantar vuelo, en un acto de desesperación suprema, y su significado de aferrarse a una falsa esperanza, ¿verdad? Porque qué más falso que poder sobrevivir a un avión que va a volar a 10.000 alturas prendido al ala. Ahora, tenemos el caso de Afganistán, tenemos casos Irak, tenemos el caso de Magreb, todos con sus especificidades, pero con un denominador común, Andrés, que es la guerra de ocupación, de conquista y ocupación, larga. Entonces vos decías recién, es un fracaso militar, también de imagen, es decir, un fracaso político, pero detrás no está el fracaso de aquella estrategia que viene impulsando Estados Unidos o la impulsó durante tan largo periodo. Es una estrategia que de conjunto ahora hace aguas. Sí, bueno, claramente, ¿no? Estaba pensando, te escuchaba con atención. Estados Unidos invirtió cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Uno dice 1 billón, son 100.000, 200.000, 300.000 millones, 400.000 millones, 500.000 millones de dólares, 600.000, bueno, así hasta llegar al billón. Es decir, miren la plata que se invirtió en estos 20 años y, digamos, no ha cambiado mucho la realidad del afgano de a pie. Hoy escuchaba a un experto hablando de Afganistán y, bueno, salvo la posibilidad de que las mujeres se eduquen, ¿no? Digo, pero la verdad es que la guerra ha continuado, los talibán nunca desaparecieron. Se habla hoy que incluso Al-Qaeda volvió a Afganistán en este último tiempo, ¿no? Pero está el tema de la corrupción, que ha sido otro enemigo invisible, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto de lo que se prometió realmente se logró hacer, ¿no? Yo, por lo que he visto en estos años y lo que muestra la historia, es que es un escenario muy complejo. Yo creo que hace mucho Estados Unidos se quiere ir bajo la excusa de que ya no había ataques terroristas planificados desde Afganistán, de que se dejaba una fuerza militar poderosa, de un ejército poderoso afgano. Nada de eso se cumplió y hoy volvemos, como en el juego de la oca, al primer casillero, ¿no? Es como subirse o meterse en un túnel del tiempo. A mí me pasó algo particular cuando veía esa imagen tan triste de estos cuerpos cayendo desde cientos de metros de altura después de no resistir en ese avión militar al que se agarraron de la parte de afuera del avión, obviamente, y los veía caer y me acordaba de la gente que se tiraba de las Torres Gemelas. Decía, qué paradoja, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tengo muchos interrogantes de lo que puede pasar, de lo que va a pasar ahora, de qué gobierno talibán. Vos hablabas de la imagen, recién creo que... Bueno, esta es la imagen, ¿no? Que es tremenda, de la gente agarrada como si fuesen extras de una película de acción al fuselaje que después cae, o estos aviones comerciales que ya no vuelan a Kabul, es decir, ya no hay vuelos comerciales, están llegando, te decía, más militares tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos porque les están permitiendo la salida de esta gente, de la que ya está, porque ahora en estos momentos, bueno, ya es de noche, los talibán han rodeado el aeropuerto para que no se pueda ir más gente, ¿no?
pero la verdad es que hay muchas incógnitas de lo que va a pasar a futuro. Y hablando de imágenes, está la imagen de cuando entran al Palacio de Gobierno los talibán y la bandera afgana, la que conocíamos hasta ahora, la enrollan y la guardan, ¿no? En otro momento le hubiesen prendido fuego. Yo no sé si en las próximas semanas vamos a ver gente colgada en las plazas, digo, como hemos visto hace 20 años, cuando gobernaban los talibán. El escenario se ha modificado, pero sí, claramente es una gran derrota militar para los Estados Unidos. Es una derrota porque en estos 20 años evidentemente no han modificado nada de lo que decían. Esta es la imagen, ¿no? Que la enrollan y la guardan a la bandera afgana. Y a partir de acá es, bueno, ¿qué papel va a jugar Irán, ¿no? Un enemigo para Estados Unidos. ¿Qué papel va a jugar Rusia? También otra nación que fue derrotada en su momento también por los mujahidines. De acá han perdido todas las potencias. Nunca nadie ha logrado controlar el país. Así que yo tengo muchas interrogantes a los que no tengo respuestas, pero claramente esta es una derrota para Estados Unidos y es una derrota. Mira, esa imagen parece la de Saigón 1975, cuando los helicópteros dejaban Vietnam, ¿no? Así que a partir de ahora sí, muchísimos interrogantes de lo que va a pasar en esa región del mundo, y a veces nos parece algo lejano, pero pregúntenle a los estadounidenses y Afganistán, que parecía lejano, en un momento no se hizo algo muy cercano, ¿no? Andrés, de lo que podemos ver ahora y analizar justamente del pasado reciente y de las decisiones tomadas desde Washington, esta tarde hablaba el presidente Joe Biden en una comparecencia pública y decía: el trabajo que nosotros hicimos en Afganistán hace 10 años lo concluimos, es decir, fuimos por los terroristas, acabamos parcialmente con los terroristas que tampoco estaban en su totalidad en Afganistán, sino que estaban en Pakistán. Por ejemplo, Osama Bin Laden fue ejecutado en Pakistán. Esta posición o esta opinión de que nosotros no fuimos a reconstruir el país, fuimos a acabar con los terroristas y cumplimos, ¿no es una postura un poco tardía que busca maquillar justamente esta derrota militar que mencionabas? Hay como cierta desorientación, como un desconcierto en Estados Unidos por la derivación de esta crisis. Esto que estábamos esperando no estaba en los planes, por lo menos en estos días, ¿verdad? No, por supuesto. Los generales y los informes de la CIA decían que esperaban la caída de Kabul en 3 meses, después hablaban de las próximas semanas. Imagínate la gracia que le debe haber causado a Joe Biden, que de golpe alguien lo interrumpió en Camp David, en su residencia de descanso, le dijo: presidente, los talibán entraron a Kabul. Pero si a mí los generales me decían que eso no iba a pasar. Por eso la salida, claro, la salida es un caos absoluto, ¿no? Y creo que vamos a ver imágenes muy duras los próximos días. Y eso de que se ha vencido el terrorismo, bueno, la verdad que, por lo menos para mí, todavía hay muchas dudas. Digo, yo creo que todos estos años de la famosa lucha contra el terrorismo, lo único que ha generado son monstruos aún peores, porque de Al-Qaeda después nació el ISIS, y yo estoy lamentablemente convencido que veremos una tercera generación de grupos terroristas moviéndose por el mundo, ¿no? Justamente como producto de lo que los estadounidenses decían iban a combatir, ¿no? Bueno, estas imágenes, digo, y a mí me llama la atención, ¿no? Porque parece algo tan lejano, pero evidentemente a todos nos sorprende que en un país se viva como se vive en Afganistán, que a las mujeres, que a quienes no piensan como los talibán, se los trate como se los ha tratado, pero reconocer también que la invasión estadounidense también generó muerte, generó heridos, generó destrucción. No es que Afganistán se convirtió en Disneylandia, ¿no? A partir de la entrada de los estadounidenses. Bueno, ahora veremos qué pasa con estos fanáticos que destruyen y aniquilan todo lo que piensa diferente a ellos, ¿no? Porque así es un radical, sea talibán, del Pentágono o donde esté, ¿no? Quien no piensa como él es un enemigo de destruir. Y esto último que decía es que no se convirtió precisamente en Disneylandia, Afganistán y otros países también que sufrieron este tipo de ocupaciones. Ni se vence el terrorismo ni se reconstruyen países. En realidad terminan igual o peor de lo que estaban hace 20 años. Y una demostración de esto, Andrés, no sé vos qué opinás, es el hecho de que haya caído Afganistán, sus principales ciudades y su capital, casi sin mayores enfrentamientos, o ninguno en el caso de Kabul. ¿Quién defendió? ¿Qué tanto habría que defender, ¿verdad? O había que defender
que hizo que no se disparase un tiro contra los talibanes. Bueno, ahí está el tema de la corrupción. Yo leí unos informes en los últimos días sobre el no pago de salarios de los soldados afganos o de esa fuerza afgana, de que no tenían las armas que tenían que tener, muchos soldados que en masa se rendían porque sabían que ya era una guerra perdida a partir de la decisión de Estados Unidos de dar la orden de retirarse, ¿no? Porque Estados Unidos sabía que esto ya no iba a cambiar, que Afganistán es muy difícil de controlar, han metido mucho dinero y seguramente va a haber un cuestionamiento, en Estados Unidos sobre ese dinero que se invirtió y el caos que hay ahora, ¿no? ¿Quién se quedó con toda esa plata? ¿Dónde fue? Yo creo que la falla es en muchos aspectos. Pero bueno, claramente veremos qué tipo de gobierno, qué tipo de respaldo tiene. Creo que Macron decías, Afganistán no se puede convertir en refugio para los terroristas. Bueno, yo creo que es tarde porque ya se sabe, como te decía, que Al-Qaeda opera en el país, pero bueno, esta es la realidad, más allá de lo que te quieran mostrar. Y los estadounidenses, que son muy preparados a la hora de la comunicación, han fallado también en eso, porque todo lo que estamos viendo es justamente lo que no se tenía que mostrar en un conflicto, o lo que ellos no querían mostrar, que es salir de forma desesperada. Pero bueno, para mí se abren muchos interrogantes. Yo no sé qué tipo de talibán vendrán, si serán remixados, si buscarán dar otra imagen a la comunidad internacional. El mundo ha cambiado, estamos en medio de una nueva guerra, no te puedo decir una guerra fría, pero un enfrentamiento claro entre China y los Estados Unidos, con el apoyo o la alianza entre estas dos potencias, Rusia y China. Por eso están decididos, por lo menos por ahora, con las garantías que le están dando los talibán de quedarse en Kabul. Vuelvo con lo mismo, Irán no está claro qué papel ha jugado, se lo está acusando de haber apoyado a los talibán. Y después eso que marcaste vos hace un ratito, ¿no? Vaya paradoja, a Osama Bin Laden, el que era el ideólogo supuestamente de los atentados del 11 de septiembre, no se lo encontró en una cueva de Tora Bora, sino en un país aliado de los Estados Unidos, supuestamente en la lucha contra el terrorismo, como fue Pakistán, ¿no? Que siempre... A 40 kilómetros de Islamabad, por cierto, ¿verdad? Claro, y ahí en un complejo casi cercano de generales que vivían muy cerca de la zona. Sí. Bueno, hoy de hecho los familiares de las víctimas del 11 de septiembre le están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que desclasifique los informes de qué rol jugó Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre, porque Bin Laden era hijo de un multimillonario saudí que tenía vínculos con la familia Bush en Estados Unidos. Digo, hay muchas cartas que no se conocen. Digo, si no sabemos todavía quién mató a Kennedy, creo que nunca sabremos la verdad de todo lo que pasó el 11 de septiembre. Pero bueno, el 11 de septiembre desencadenó la llamada lucha contra el terrorismo. A donde vayan los iremos a buscar. Quien esté con los terroristas está en contra de nosotros, la política de ataques preventivos de Bush. Sí. Y bueno, creo que esta invasión le ha costado mucho a los afganos, a los estadounidenses, y hoy abre un nuevo escenario. ¿Qué va a pasar? La verdad que yo no lo sé. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Benjamín. Sí, le despedimos a Andrés y le agradecemos, por supuesto, por su participación, siempre muy amable. Andrés, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, un placer y muy buenas noches. Buenas noches. Andrés Repetto, colega argentino de mucha experiencia en temas internacionales. Solo tenemos que hacer una pausa a la vuelta, creo que tenemos más para analizar sobre esta situación en Afganistán. Pausa, ya volvemos. Seguimos en este programa de Fuego Cruzado, analizando, opinando, tratando de entender lo que está pasando en Afganistán. Decíamos, es un país que fue agredido y atacado, ocupado a lo largo de su historia, por lo menos en ciertas oportunidades por grandes potencias. Persia, después Grecia, Arabia, Mongolia, Inglaterra, Unión Soviética y ahora los Estados Unidos. Y todos así por periodos largos. Lo último es la Unión Soviética, por razones bien políticas y geopolíticas, y ahora más recientemente Estados Unidos, Richard. Sí, que Estados Unidos evidentemente tenía sus propios intereses luego de los atroces atentados del 11 de septiembre del 2001. Más allá de la situación que se genera evidentemente con la génesis de una organización como el Talibán, que aparte
basarse, digamos, en preceptos religiosos. La característica principal, evidentemente, es su capacidad de orden, porque recordemos, hace rato explicábamos que las fuerzas afganas son hasta 6 veces más que, que los efectivos justamente del talibán. Y no hubo una sola bala en varias de las capitales. De hecho, en Kabul no hubo un ataque como se esperaba y que iba a haber una respuesta de parte de las fuerzas de seguridad afganas que respondían justamente al gobierno de Ghani, ¿verdad? Ghani, que por cierto ya no se sabe por dónde anda, pero ya no está en el país. A mí me gustaría que podamos describir cómo va a ser el país hoy, como consecuencia justamente de esas imágenes dramáticas que veíamos, Benjamín, la gente huyendo o tratando de huir como sea del país, evidentemente ante un temor de lo que genera. Estas imágenes, Benjamín, son realmente, terribles. Parecen de película, pero esto ocurrió hoy en Kabul. Es, como decíamos, la desesperación a nivel superlativo. ¿Qué pasó? El régimen, los talibanes ya estuvieron, ya ejercieron el poder hace, bueno, un poco más de 20 años, fueron desalojados justamente por los Estados Unidos y ejercieron un régimen de terror. El fundamentalismo en su máxima expresión. Las mujeres, que se hace mucha mención a ellas, eran probablemente el sector uno de los sectores o el más oprimido, y hay razones culturales y religiosas que para nosotros son muy difíciles de comprender. Pero en este periodo de 20 años hay toda una generación nueva que ya se educó con algunas costumbres occidentales, por ejemplo, muy distintas a las que ahora se van a reinstalar. Entonces, y contrapuestas, no muy distintas, incompatibles, diría, ¿verdad? Entonces, estos deben ser los sectores más afectados y los que probablemente sean más adelante el dolor de cabeza de los propios talibanes. Estamos hablando de personas entre 20 y 30 años. Y un poco más inclusive. Mediana edad. Hasta 40 años, porque ya fueron jóvenes y ya sufrieron las consecuencias del régimen talibán. Después experimentaron un régimen de mayores libertades, aunque en medio de corrupción terrible, un país que no se terminó de levantar nunca. Que permanece destruido. Que permanece destruido, con una camarilla hipermillonaria, que cometieron incluso crímenes de guerra, una serie de barbaridades. Por eso nadie les defendió. ¿Sabes qué? A propósito que estabas hablando en relación a eso, Benjamín, ¿qué va a pasar ahora con las mujeres? Es cierto, una importante franja de la población afgana ya vivió el terror de lo que suponía el talibán entre 1996, cuando asumen el poder, no por supuesto por la vía pacífica, siempre por la vía violenta. Se quedaron hasta el 2001 cuando fueron desalojados por los estadounidenses. Pero el periodo anterior o el periodo posterior a los talibanes era de absoluta garantías para ciertas libertades, sobre todo para las mujeres. Hay que recordar que, por ejemplo, las mujeres empezaban a tener el derecho al voto en Afganistán en los años 70. Claro, 73, una vez que dejó, a partir del 73, ¿verdad? El 73 cae el reinado, digamos, de Zahir, que fue finalmente el último rey. Después se instala un gobierno republicano, justamente con el Partido Comunista Afgano, que se quedó hasta el año 1978, y ahí se produce en el 79 este apoyo y la invasión de la Unión Soviética. Decíamos, se privilegiaba, digamos, las libertades civiles o ciertos derechos civiles que, por ejemplo, no gozaban las mujeres. Hoy no sabemos a qué nos vamos con este nuevo régimen que se instala de nuevo en Afganistán. Tenían, el señor director nos comentaba, una placa sobre dónde queda Afganistán, en Asia Central. Fíjense, al sur está Pakistán, al oeste, a la izquierda Irán, a la derecha, al este está un poquito de China, ¿verdad? Noreste, un poco de China. Sí. O sea, una zona, este era el corredor, porque más arriba todos estos países, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y demás, formaban parte del bloque soviético. Así mismo, así mismo. Para la Unión Soviética, Afganistán era importantísimo y termina siendo cementerio del Ejército Rojo. Para los Estados Unidos también. Ahí está básicamente un perfil de lo que es Afganistán. Allí dice 652.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 36 millones de habitantes, un poquito más de 35 millones. La capital es Kabul. La ciudad más importante, evidentemente, es Kabul, la ciudad más habitada.
Más abajo podemos ver otras ciudades. Lo malo que tienen los conflictos modernos es que aprendemos un poco de geografía también gratuitamente. Bueno, esto es lo bueno. Eso es lo bueno. Por ejemplo, hay grandes ciudades. Por ejemplo, Herat, una ciudad que está cerca de la frontera con Irán, formaba parte de lo que era la ruta de la seda, la antigua ruta de la seda que pasaba por Afganistán, un país sumamente montañoso, por cierto. Era la cuna, digamos, de la cultura en el medioevo y que lastimosamente después se quedó por diferentes cuestiones, ¿verdad? Se fue quedando. Hay otras ciudades como Kandahar en el sur, que era un bastión de los talibanes justamente, y en el norte donde dominan los señores de la guerra, por ejemplo, una ciudad que se llama Mazar-i-Sharif, que está cerca de la frontera con Uzbekistán, país que, por cierto, hay un famoso puente de la amistad entre Afganistán y Uzbekistán, por donde huyeron, por ejemplo, en el 89, huyeron los soviéticos después de perder la guerra, digamos, y en esta última semana también hubo cuantiosos afganos que cruzaron esa frontera huyendo justamente de lo que creen ellos que va a ser una suerte de restauración del terror con el talibán. Ahora, esto que decía Andrés, no sé qué opinas vos sobre el tema también. Por un lado está la incertidumbre del futuro, que vos señalás, que lo decía él también, y por otra parte, algo que no es incierto, es una afirmación, una tesis, el fracaso de una estrategia en materia de política exterior bélica por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Sí, yo debo coincidir contigo, con Andrés, porque evidentemente el discurso del presidente Biden de hoy no es el que corresponde. Es decir, Afganistán fue el aliado de Estados Unidos en los últimos 20 años y cooptó, digamos, y ocupó este país durante 20 años. No puede estar dejando librado al azar, aunque allí hay muchos componentes también que hay que considerar. El componente humano, muchísimas bajas tuvo Estados Unidos en Afganistán desde aquel 2001, noviembre del 2001, cuando completó el desalojo del poder del talibán hasta hoy prácticamente. Y también el costo financiero, miles y millones de dólares invertidos en una guerra que al final... Un billón, decía Andrés. Sí, un billón, o sea, miles de millones de dólares, 1.000 millones de dólares que costó esto y que finalmente no desembocó en absolutamente nada. La otra cuestión cierta, ya nos vamos, nos están apurando, están remarcando. Están súper apurando, es la crisis humanitaria que queda abierta y en desarrollo, que debería ser motivo no solamente de la preocupación, sino de la acción de la comunidad internacional para ver cómo hacer para que los afganos no se sigan aferrando al fuselaje de un avión. Así mismo, lamentablemente. Vamos a sacar de más el jugo. Próxima oportunidad. Muchísimo estos temas. Ya vuelve el señor que, Augusto Santos mañana. Así que los haremos. ¿Le podemos dar unos días más? No. Este sillón le corresponde. No, pero vos podés estar con él. No. Esa es la otra alternativa. No pensé en eso. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Ya llega a cuentas finales. Hasta mañana.